Muchas gracias, hermanos. Nos ponemos en pie, por favor. Este mensaje, yo necesito un favor suyo. Que usted le ponga toda la atención posible. Que usted no se vaya a distraer, que se concentre y vayamos aprendiendo lo que enseña la palabra del Señor del sacrificio de Cristo. El tema se llama el último día de Jesús. El último día de Jesús. Y nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 31 al 37. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 31 al 37. Yo leo los versículos impares y usted me ayuda con los versículos pares, por favor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Señor, te pido que nos hables por medio de tu palabra. A ti, para que seas tú el que use mi vida, el que use mis pensamientos, que use mis labios. Y que lo que digamos, Señor, pueda edificar el corazón y nos lleve a creer más en ti, a tener una fe más sólida en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Primero, el tema dice el último día de Jesús. Cuando yo hablo el último día de Jesús, me refiero a ese Jesús hombre. Porque Jesús sigue viviendo. Como Dios, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, es eterno. Pero me refiero a su humanidad. Me refiero a su sacrificio. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar por qué Jesús no murió lunes. ¿Por qué no murió un miércoles? ¿Por qué no murió sábado? ¿Por qué no murió un domingo o un jueves? ¿Por qué tuvo que morir exactamente el día viernes? ¿Por qué? ¿Qué nos enseña la Escritura acerca del día viernes? ¿Por qué? Para comenzar, le quiero decir que la Pascua es la fiesta más solemne de los judíos. Esa Pascua que recuerda que Dios los libertó de la esclavitud de Egipto y los sacó al desierto. Es la fiesta más solemne.
Y la Pascua se celebra el día de reposo, el día sábado. Por eso dice ahí que el pueblo le dijo a Pilatos que bajara los cuerpos antes que llegara el día de reposo. Entonces, ¿qué era el sábado? Recuerde que el día de reposo es el día séptimo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. En 6 días hizo Dios toda su obra. Y el séptimo día lo santificó, el sábado. ¿Voy bien hasta ahí, iglesia? Porque yo no quiero que usted se me pierda, no me vaya a perder el hilo. Entonces ya vimos que la Pascua se celebraba el día de reposo, que la Pascua es la fiesta más solemne de los judíos, que la Pascua representa esa liberación de Egipto y que en la Pascua, siempre en la Pascua, se ofrecía un sacrificio. Amén. Pero vamos a otro detalle. ¿Por qué viernes? Sí, porque el sábado era la Pascua. Muy bien, punto número 1. Punto número 2 de por qué viernes. Cuando Dios agarra del polvo de la tierra y forma el ser más hermoso de este planeta. Amén. ¿Formó a quién? ¿A quién? Al hombre. Ya conmigo al hombre. No creo a la mujer. Creo al hombre. Entonces viene Dios y dice, voy a crear lo más hermoso de este mundo. Y agarra del polvo y dice que lo formó con sus propias manos. Y que cuando ya tenía ahí el muñequito de barro, vino Dios y sopló en él, le dio el aliento, el hálito de vida. Y ponga atención a este detalle, que a mí me da hasta escalofríos. Porque en el 6º día, Dios le da vida al hombre. No se le olvide. En el 6º día le da vida al hombre. ¿Y qué nos daría Cristo con su muerte en el 6º día? Vida y vida eterna. Mire, ¿por qué tenía que morir viernes? Allá en el Génesis, en el 6º día, le da vida al hombre. Y en el Nuevo Testamento, en el 6º día, a través de su sacrificio, nos iba a dar a nosotros vida eterna y una nueva vida, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque Él nos da una nueva vida. Amén, iglesia. No me pierda el hilo. Los días hebreos no comienzan en la mañana, comienzan en la tarde.
6 de la tarde. Cuando 6 de la tarde aproximadamente. Pero la hora real es cuando el sol se pone, comienza el nuevo día para el judío. Eso quiere decir que la primer comida del día para el judío no es el desayuno, es la cena. Y un día les voy a hablar, que de esto ya lo he predicado, por qué los días de Dios, escritos en su palabra, comienzan por la tarde o por la noche y termina, digámoslo así, con el amanecer. Pero ese es tema de otro día. La primera comida del día es la cena. El día comienza al caer el sol. Es decir, que el viernes termina alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Ahí termina el viernes y comienza el sábado. Con ese sacrificio, ¿qué era lo que Dios quería hacer en nosotros? Primero, Él quería reconciliarnos a nosotros con Dios. Porque recuerda que el hombre por su pecado, cuando nace y ya lo vamos a ver, con el pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? Que todos nosotros un día vamos a morir y por eso envejecemos. Porque nuestra sangre viene contaminada. Pero cuando nosotros llegamos a tener uso de razón, por eso los niños que mueren, ellos directamente van al cielo. Porque su conciencia está limpia. Su conciencia no tiene pecado. Su conciencia está pura. Su corazón es noble. Los niños tienen un corazón tan puro que ellos a usted le dicen la verdad. Ellos a usted no le mienten. Ellos a usted, dígame si no, usted los puede regañar ahorita. Ellos no guardan resentimiento y al ratito ya están hablando con usted. ¿Cómo que nada? Así son los niños. Pero cuando nosotros desarrollamos la conciencia pecaminosa, donde ya hacemos el mal conscientemente, entonces en nosotros surge una enemistad con Dios por el pecado. Entonces ese puente entre Dios y nosotros se rompe. Y ese puente que fue roto, viene Cristo a través de su sacrificio y Él pone la cruz como el puente perfecto. Por eso dice su palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Fíjese la palabra mediador. Perdóneme, pero ahí quedan fuera los santos. Ahí queda fuera el Santo Niño de Atocha. Ahí queda fuera San Simón. Ahí queda fuera San Francisco de Asís. Ahí queda fuera Fray Martín de Porres. Ahí queda fuera la Virgen María, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Rosa de Guadalupe. Toda esa queda fuera. Ah, no, si esa es novela. Todo eso queda fuera.
Porque el único que reconcilia, que tiene la capacidad de reconciliar al hombre con Dios es Cristo. ¿Y reconciliarme de qué, pastor? De mi pecado, de mi culpa y de mi caída. Y quiero que busque Romanos 5:10. Vámonos a Romanos 5:10, por favor. Para que usted no diga, el pastor se está inventando la locura, está inventando cosas. La palabra de Dios dice, porque si siendo enemigos, ¿qué éramos? Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Llegamos al penal de Usulután y no se le olvide apoyar siempre el Ministerio de Penales. Si hacemos una media, 240 internos. Si usted me dice un refrigerio de Acora, multiplíquenlo. Pero quiero ir al punto. Están ahí los internos en el penal de Usulután. Ancianos la gran mayoría. Habrán jóvenes ahí, unos 15 a lo mucho. Y uno al verlos piensa, ¿será que estos señores van a salir vivos de aquí? Hay un señor de 90 años y no sé cuánto le falta para salir. 90 años. El pastor que está ahí se llama el hermano, ya se me olvidó. Ya le da, hermano. Ya, tal vez me acuerdo. El pastor que está ahí, uno de los pastores que está ahí de un sector, porque cada sector tiene su pastor, me dijo, a mí me condenaron a 40 años. Me hallaron culpable y la condena fue de 40 años. Y solo llevo 15 ahorita. Y ya está bastante mayor. ¿Qué hizo? No sé. Lo que sí me dio lástima, un hermano que se me acercó, quizás de unos 65 años. Yo no le puedo asegurar que es verdad lo que él me dijo, porque solo Dios sabe. Y él me dice, yo estoy aquí, bueno, con lágrimas en sus ojos. Si un día va a tal iglesia del taber, si lo invitan, pastor, pregunte por mi familia. Yo me llamo fulano de tal. Dígales que estoy bien. Y yo estoy aquí, pastor. Pero yo no debía nada. Yo no andaba en nada. Y con sus lágrimas, yo no he hecho nada. Pero Dios sabrá, como le digo. Porque en el sistema judicial del hombre hay muchos inocentes que son declarados culpables.
Y nosotros tenemos el ejemplo del hermano Milton. ¿Cómo dice el mundo? Lo subieron en una voladora. O sea, todo parece ser que él es, pero en realidad no es así. Y en el sistema del mundo hay muchos culpables que son culpables, pero son declarados inocentes. Y usted se acuerda cuántos que mataron aquí afuera hace unos años atrás salían libres a los 3 días. Porque el juez lo declaraba inocente y era culpable. Pero a la justicia de Dios, el que es inocente es inocente. Y el que es culpable es culpable. Porque Dios lo sabe todo. Y a Dios nadie lo puede engañar. Pero vayamos al punto que esos ancianos que están ahí son culpables. Pero cuando nosotros hacemos el llamado de los que quieren recibir a Cristo y les decimos que repitan la oración de arrepentimiento de lo malo que han hecho, de lo malo que han cometido, y ellos comienzan a repetir esa oración y sus lágrimas comienzan a salir de sus ojos, el perdón no llega solo porque las lágrimas salieron de sus ojos, pero le cuento el detalle, que están ellos repitiendo la oración con las lágrimas en sus ojos, y decimos nosotros, ahora el que ha recibido a Cristo, que nunca lo ha recibido, que se ponga en pie. Entonces vienen ellos y se paran y levantan su mano que han recibido al Señor. Algunos de ellos secándose las lágrimas con su camiseta blanca. En ese instante, en ese momento, no importa los delitos que haya cometido, no importa las transgresiones que haya cometido, pero en ese momento la sangre de Jesucristo borra todos sus pecados. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué ocurre? Que la enemistad que había entre él y Dios desaparece. Y su culpa es quitada. Y ya no es un hombre caído. Por eso usted, mi querido hermano, tiene que aprender la sana doctrina. Tiene que aprender la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos que andan ahí con su lenguaje. El hermano está caído. Si es que usted no es aguacate, hermano. Dígale al que está a la par suya, usted no es mango. Es que el hermano dejó de llegar a la iglesia. Anda caído, dicen. Enséñeme los raspones, por favor. Anda caído, decimos. ¿Y cuántas veces usted ha dicho, el hermano anda caído? El hermano está caído. Eso es perdóneme, es una aberración teológica. Porque caído estamos todos de la cruz para atrás. Pero desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, nosotros ya dejamos de ser caídos de la gracia. Porque ahora hemos recibido la gracia de Jesucristo
Y dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo maravilloso de Dios. Denle el aplauso al Señor. El hecho de que usted se aleje de Dios no significa que usted anda caído, porque usted ya fue reconciliado con el Señor. Y le voy a explicar otra cosa. A veces vienen invitados que dicen, si hay aquí algún hermano que se quiera reconciliar con el Señor, él se refiere al que ya recibió a Cristo y que anda mal. Venga y reconcíliese con el Señor. Si nosotros practicáramos de que, hermano, si usted la ha regado, venga a reconciliarse con el Señor, hasta la esposa del pastor estuviera ahí hincada. El pastor, los de proezas, el hermano Félix, todos estuviéramos ahí, porque no hay justo, ni aún uno. Y la reconciliación con Dios es una vez y para siempre. Una vez. Por eso nosotros no decimos, si hay algún hermano que se quiera reconciliar con el Señor. Diferente es que se quiera poner a cuentas, pero reconciliado. Usted y yo fuimos reconciliados, como dice aquí, el día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Amén, iglesia. Ahora sigamos. En ese último día viene Cristo y nos reconcilia con el Padre, pero también viene Cristo a quitar la maldición sobre nosotros. 1 Corintios 15, 22. Vamos, 1 Corintios 15, 22. Miren, hermanos, ya estamos grandes para ir al baño. Aguántese, ya va a terminar el culto. Ahí les dicen a los que se levantan. Dice la palabra del Señor, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora vámonos al versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Recuerda que nosotros traemos una sangre, la sangre de Adán, que viene con maldición. Por eso dice la palabra que por medio de un hombre entró la muerte, pero a través de un hombre, Jesucristo, sale la muerte. Esa condenación es quitada. Pero aquí viene otro detalle importante del último día de Jesús. ¿Por qué Jesús no murió a las 6 de la mañana? ¿Por qué no murió a las 8? ¿Por qué no murió a mediodía? ¿Por qué no murió a las 11? A la 1. ¿Por qué lo crucificaron a las 9 de la mañana? ¿Por qué? ¿Por qué a las 9? Porque usted tiene que tener claro que Jesús fue colgado en la cruz a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. ¿Amén o no amén?
Todos sabemos eso. Pero ¿por qué es ahora? Es lo que no sabemos. Entonces vamos a ir a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículo 7. Y vamos a leer del 7 al 10. Perdón. Éxodo 29, pero está ahí cerca. Éxodo 29, 38 y 39. Aquí encontramos la respuesta. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Pongan atención. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Miren qué maravillosa esta enseñanza. El pueblo de Israel, ese viernes antes de la Pascua, venía y a las 9 de la mañana sacrificaban el primer cordero. 9 de la mañana. Porque así está escrito en la ley. Y el segundo cordero lo sacrificaban a las 3 de la tarde. Como está escrito ahí. Dice, lo ofrecerás a la caída de la tarde. Lo sacrificaban a las 3 de la tarde para luego quitarle su piel, ponerlo ahí sobre la brasa, partirlo, todo eso. Y en lo que hacían todo el ritual, se llegaba ya, digamos, al filo de las 5 de la tarde. Por eso se sacrificaba a las 3. ¿Qué dice Marcos? Marcos 15, 25. Marcos 15, 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Pastor, pero ahí dice la hora tercera. De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana se contaban en vigilias. La primera vigilia. ¿Se acuerda que dice? Era como la segunda vigilia, la tercera vigilia, la cuarta vigilia. Pero a las 6 de la mañana, ahí terminaban las vigilias, a las 6 de la mañana. Y entonces venían y comenzaban a contar la hora primera, la hora segunda y la hora tercera. Si era la tercera hora, 6 más 3, 9 dice, y era la hora tercera cuando le crucificaron, cumpliendo lo que vimos en Éxodo. Ahora el versículo 34, mira el versículo 34. Y a la hora novena, 6 de la mañana, ¿verdad? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces ya llevamos nosotros, fíjese bien, primero, ¿por qué el día viernes? Ya lo sabemos. Segundo, ¿con qué propósito?
reconciliarnos y quitarnos la maldición. ¿Por qué la hora? Para que se cumpliese la ley. Por eso Jesús dijo, yo he cumplido toda la ley, consumado es. Pero aquí hay otro detalle bonito. ¿Se acuerdan ustedes de Barrabás? Mira que está a la par suya, tiene cara de Barrabás. Mírenlo, miren. ¿Qué tiene que ver Barrabás en todo este rollo? ¿Fue casualidad que Pilato dijera, voy a ver si quieren que suelte a Barrabás? ¿O hay un propósito de que Barrabás saliera en escena? Vamos a leer primero, fíjese bien. Levítico 16. ¿Quieren que les dé una buena noticia? ¿Quieren alegrarse? Ya este es el último punto. Así que ya nos vamos a ir. Levítico 16 del 7 al 10. Dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Aquí les voy a explicar un poquito esto. ¿Qué se hacía? Se agarraban 2 corderos idénticos. 2 corderos igualitos. Y venía el sumo sacerdote y echaba suertes. Porque uno de ellos iba a quedar libre y le ponían una marca al que quedaba libre, y a ese cordero nunca nadie lo podía volver a sacrificar para holocausto. Le salvaban la vida. El otro era ofrecido en holocausto. Entonces, digamos, si este quedaba sobre la suerte que iba a vivir, entonces venían, le ponían la marca y lo llevaban al desierto y dejaban que se perdiera en el desierto, que se fuera. Pero el que quedaba, el sacrificio. Ahora vámonos a Marcos 15. Marcos 15, vamos a leer del 6 al 15. Ya tenemos la idea de los 2 machos cabríos en la mente. Ahora miren Marcos 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilatos, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces,
crucifícale. Y Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún mucho más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Se acuerdan que eran dos machos idénticos? ¿Se acuerdan? Jesús es el Hijo del Padre. Amén. ¿Y qué significa Barrabás? El Hijo del Padre. Usted lo puede buscar en su teléfono después del culto, busque significado de Barrabás y se va a dar cuenta que Barrabás significa el Hijo del Padre. Y Jesús es también el Hijo del Padre, idénticos. Los dos hombres idénticos. Pero fíjese bien. Estaba Jesús y estaba Barrabás. Como allá estaban los dos machos cabríos, los dos corderos. Entonces Aarón tiraba la suerte y uno iba a quedar libre. ¿A quién queréis que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todos escogieron a Barrabás. Y tal cual como dice el libro del Levítico, Barrabás queda libre siendo culpable. Y Jesús asume la culpa y toma el lugar ¿de quién? De Barrabás. Y de usted y de mí. Y entonces Jesús, como todos nosotros sabemos, fue llevado, que como dice ahí que Pilatos lo entregó como se entregaba el cordero para ser sacrificado. Jesús ocupó su lugar y el mío. Y eso significa que sobre nosotros hay una señal, que es la sangre de Cristo. Y que por esa señal nosotros nunca vamos a tener que pagar el precio del sacrificio. Porque ya Cristo lo pagó por mí. Él ocupó mi lugar. Él hizo por mí. Él murió para que yo sea perdonado y sea salvo. Tal cual exactamente como lo dice su palabra. Para que ahora nosotros podamos entender que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Vamos a orar, iglesia, denle un buen aplauso al Señor. Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia a darte las gracias por ese sacrificio, porque ocupaste mi lugar, porque ocupaste, Señor, mi vida para llevar en ti mi castigo, para reconciliarme, para perdonarme, para quitar mi maldición, para quitar mi culpa. Señor, quien tenía que morir en una cruz éramos nosotros.
Porque nosotros, al igual que Barrabás, sí somos culpables. Nosotros, al igual que Barrabás, sí cometimos el pecado. Pero gracias, Señor, que como lo dice tu palabra, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, que por ustedes es partido, llevando la culpa de cada uno para reconciliarlos con Dios Padre. Y ahora te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que si hay alguien aquí que nunca te ha recibido, que hoy pueda abrir su corazón a ti, que hoy te reciba, Señor, y pueda encontrar esa reconciliación, pueda encontrar ese perdón, pueda encontrar esa nueva vida por medio de la muerte de Cristo. Y mientras hacemos el llamado, vamos a cantar esta preciosa alabanza.